Muy buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, un abrazo muy cordial para todos ustedes. Soy Ángel Ruiz Maldonado, productor, conductor del programa radial estelar aquí en Latina La Poderosa por la Seguridad Jurídica. Bienvenidos a una nueva edición. Como siempre, estamos con nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. También con nuestro, por supuesto, panelista titular, François Rojas Enostroza. Y el día de hoy estamos con dos invitadas muy especiales. Se trata de las doctoras Fabiola Stephanie Apaza Toledo. Ella es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, además egresada en maestría con mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asistente en el Ministerio Público del Callao. Es además miembro del Taller de Derecho Penal Económico y de la empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También nos acompaña el día de hoy como panelista la doctora Liliana Calderón Jacinto, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Comparado por California Western School of Law de Estados Unidos. Ella lidera el área penal del estudio CMS Grau Abogados y es además abogada con más de 12 años de experiencia en delitos económicos y también en temas de la empresa y en lavado de activos. Bienvenidos, amigas y amigos, bienvenidos para todos ustedes. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están Radio Escucha? Buenas tardes. Bien, como tú dices, tenemos acá invitadas muy especiales hoy día para seguir tratando el tema del lavado de activos, que es un tema que no deja de estar en actualidad, ¿no? Y que cada día nos trae más novedades. Cada día las cosas se complican más para nuestros políticos con este delito de lavado de activos. Inclusive hay un informe que ha salido y se ha dado la vuelta en todos los medios sociales, ¿no? Los medios de prensa, sí, tecnológicos, pues, los chats, los correos electrónicos sobre la información de nuestro presidente Kuczynski, informe de inteligencia financiera que no debieron salir y que sin embargo se ha propagado por todos lados. Entonces quisiera un poco abordar ese tema antes de hablar sobre lo que nos trae hoy día, que es el reglamento, porque vamos a seguir hablando de esto, porque se tiene que aplicar y hay muchos sujetos obligados que todavía no saben cuáles son sus deberes en lo que se refiere a las nuevas normas que han salido en el reglamento, porque se ha modificado, mejor dicho, se ha emitido un nuevo reglamento y se ha derogado el anterior, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenas tardes, doctora Blanca, Ángel, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los radioyentes. Bueno, como lo dice la doctora Blanca, el tema del lavado de activos es un tema que no va a parar, es el derecho penal actual, el derecho penal económico, y que ha involucrado a todo nuestro medio político. Todos los políticos, hoy en día nuestros expresidentes están siendo investigados por este delito. En el tema, como lo comentábamos ya en una anterior edición, más sonado en Latinoamérica, que es el caso Odebrecht, ¿no? Y todo esto se genera a base de una colaboración eficaz. Hay que decirlo, el testimonio de Barata, que está colaborando con un testimonio, y se le dice colaborador eficaz porque el Ministerio Público está utilizando este proceso especial para incorporar pruebas en el procedimiento y hacer las solicitudes, los requerimientos ante el juez especializado. Bueno, ¿qué te puedo decir? El delito de lavado de activos definitivamente es un delito grave porque afecta a la economía del país y se ha determinado ya por la doctrina que es pluriofensivo, o sea, ataca bastantes bienes jurídicos, pero principalmente la economía del país, y esto ha venido afectando de manera continua y drástica en los últimos años, los últimos meses, y como estamos viendo el decreto legislativo 1106 precisamente lo que evita es, lo que se proyecta es a prevenir la lucha ¿no? contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. No sé, doctora. Sí, bueno, no, lo que yo comentaba es que ahora en los medios
ha salido este informe de Kuczynski, que hay varios tipos de informes, justamente que habla el reglamento de la ley 27693, que es la que estamos abordando. Hay varios tipos de informe, entonces ese se refiere a un tipo de informe. ¿Qué tipo de informe es ese de unidad de inteligencia financiera? ¿Qué valor tiene? ¿No? ¿Cómo lo deben tomar los ciudadanos peruanos a este informe que emite unidad de inteligencia financiera? Bueno, la ley 27693, que es la ley que crea la unidad de inteligencia financiera, ha regulado 4 informes. 4 documentos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera en el marco de sus obligaciones. Tenemos la nota de inteligencia financiera, que es de carácter reservado y confidencial y que no puede ser incluida en un proceso penal a menos de que se sigan determinados filtros y solicitud del fiscal del Ministerio Público. Tenemos el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera que se da a solicitud del fiscal. Tenemos el NIT, que es la nota de inteligencia financiera, que a diferencia del informe, ese también se da en el marco de que la unidad de inteligencia financiera encuentra un indicio y tiene que comunicarlo al Ministerio Público, un indicio de la Comisión de Delito de Lavado de Activos, y el reporte de acreditación, ¿no? Que el reporte de acreditación se da, es la respuesta, el resultado final que tiene la unidad de inteligencia financiera en base a la documentación presentada por los mismos imputados, ¿no? Ya, pero Fabiola, este informe que ha salido a la luz sobre nuestro presidente Kuczynski, no sé si lo has visto, si lo has leído, ¿qué tipo de informe vendría a ser de unidad de inteligencia financiera? ¿Qué valor le tenemos que dar, jurídicamente hablando? Vendría a estar dentro de lo que es el informe de inteligencia financiera, que es de carácter confidencial, que no debió de filtrarse, que bueno, no entendemos cómo es que haya sucedido esto en el marco de este tema político de la vacancia, porque hay que decirlo así. Y bueno, primero no debió filtrarse, segundo contiene información privilegiada que, dada la filtración de que no se sepa cómo se ha infiltrado este documento, carecería de valor probatorio, porque también hablamos en el derecho penal, y la doctora Liliana no me va a dejar mentir, de la prueba prohibida. Entonces se dice, ¿no?, que todo fruto que viene del árbol prohibido no tiene validez en el proceso penal. ¿Qué dice, doctora Liliana? ¿Cuál es su opinión? Así es, efectivamente, ¿no? Este informe de inteligencia financiera, que per se tiene un carácter confidencial, justamente lo que tendría que haberse es guardado en la debida reserva de la información. Entonces, al haberse puesto a conocimiento de la opinión pública y de otras autoridades o distintas autoridades del Estado, llámese en este caso específico el Congreso u otros poderes, es complicado porque lo que está haciendo que es justamente contaminar el documento, y como bien señala la doctora, podríamos ya estar acá hablando de una prueba prohibida, es decir, que no pueda tener un valor probatorio porque ha sido obtenida con la violación o bajo la violación de algún derecho fundamental, ¿no? Y en este caso es información que todavía estaba siendo o iba a ser analizada por la Unidad de Inteligencia Financiera, y obviamente luego iban a emitir sus conclusiones, y entiendo yo que en conjunto con otra información se iba a poder armar definitivamente un informe sustentado, un informe detallado que iba a permitir llegar o arribar a alguna conclusión, que luego obviamente sería comunicado al Ministerio Público, ¿no? Entonces, y entonces ¿qué pasaría en ese momento? ¿No tendrían, si a esta información no se le da valor probatorio, entonces cómo quedaría el pedido de vacancia, digamos, de los congresistas? Claro, ahora bien, el pedido de vacancia en general, como sabemos, es digamos una solicitud política, ¿no? De carácter político, no es una decisión judicial, ¿no? Donde evidentemente se van a analizar otras cosas, existe el contradictorio, el aporte de pruebas, ¿no? En este caso es básicamente una votación que va a realizar el Congreso en mérito a información que van a brindar a aquellos congresistas que están pidiendo la vacancia, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, es que se va a tener que analizar este informe, pero yo creería, justamente en la línea de lo que señala la doctora Apaza, es que deberíamos tener un poco de cuidado con esta información. Claro, toda la razón, es un informe que les va a servir de alguna forma a ellos, pero que no tiene ningún, en el tema judicial, claro, dejaría de tener. En el tema judicial definitivamente no va a tener mayor asidero,
y como le comentaba, o sea, todo lo que surja a partir de esta prueba, por así decirlo, no va a tener valor, porque es el fruto del árbol del árbol prohibido. Del árbol prohibido. Así se le llama en la teoría. Pero bueno, en el tema político sí, definitivamente, como lo dice la doctora, son dos cosas muy diferentes. Entonces, ahí surgen otros intereses, son diferentes maneras de dar una respuesta, ¿no? El tema de los votos es un tema político y estratégico, no va a responder a principios fundamentales, ni a derechos, es totalmente diferente. Pero ya parece recurrente, ¿no, doctoras, en nuestro país, las filtraciones de esta naturaleza, porque no es la primera vez que hay filtraciones, en todo, ¿no? Pero yo me hago una pregunta, ustedes que están en la fiscalía, y usted también, doctora, como abogada, y usted como notaria, doctora, y los ciudadanos, entonces, ¿qué garantías podemos tener, ¿no?, para nuestras reservas, nuestra confidencialidad, si son tan continuos ese tipo de, y más aún tratándose, ¿no?, del presidente de la República, y justamente sale en estos momentos a portas ver el tema de su vacancia, que es tan delicado para el país? ¿Cómo conciben ustedes, ante todo, quién podría tener la responsabilidad de esa filtración? La responsabilidad, digamos, no porque la haya entregado necesariamente, sino porque la haya dejado que salir. Yo entiendo que por ejemplo, el señor Pablo Sánchez, que es el fiscal, no creo que la haya entregado, sino tiene que haber algún elemento por ahí metido, ¿no?, responsable de esto. ¿Ustedes cuáles creen que es la responsabilidad de las instituciones tutelares del país con respecto a esta delicada situación? Lo que pasa es que la unidad de inteligencia financiera es una unidad adscrita a la SBS y la Superintendencia de Banca y Seguros es parte del Poder Ejecutivo. Entonces, si hablamos de responsabilidad, tendríamos que decir que todo el Poder Ejecutivo ha pecado de omisión o que ha ocurrido, algo está mal ahí, o sea, hay malos elementos, sí. Pero estamos hablando, es contradictorio porque estamos hablando de información del mismo presidente de la República, ¿no?, del actual presidente. La responsabilidad es difícil determinarla porque personalmente no vamos a poder determinarlo, no sabemos, se ha filtrado. Es el mismo caso que yo le comentaba hace un momento de las agendas de Nadine. Pero obviamente no se sabe, ¿no? Pues ¿cómo se ha filtrado? No se sabe quién, y va a quedar ahí, y tampoco se ha buscado encontrar responsables. Lo único que han intentado hacer los organismos, dígase Ministerio Público y Poder Judicial, es incluir que esta prueba, incluirla en el proceso y que pueda dársele un valor, ¿no? Y ante la supuesta prueba indiciaria, bueno, obviamente que esta tiene excepciones, pero la sala no se ha pronunciado en ese sentido, se ha pronunciado en el sentido de que no se ha determinado que sea ilícito, o sea, que verdaderamente hayan sido hurtadas o sustraídas o robadas, ¿no? Sí, pues efectivamente va a ser muy difícil determinar, pero a quien me parece que le va a caer más que nada la responsabilidad es aquel a quien Unidad de Inteligencia Financiera le entregó el informe, ¿no? Porque lo más lógico es que haya salido de ahí, o sea, a quién se le entregó el informe, por manos de quién pasaron esos informes para saber ir determinando las responsabilidades, ¿no? Pero, sí, doctora, y si me permite, incluso lamentablemente esta filtración de información de manera irresponsable lo que a veces genera es que, o lo que en realidad genera muchas veces es que las honras de las personas se mancillen y que luego finalmente queda en la opinión pública esta información que no necesariamente está contrastada con otra y no necesariamente responde a una información final, ¿no? Porque puede ser que sea parte de una investigación en general, ¿no?, en un todo. Entonces vemos que eso es algo que se puede incluso complicar, ¿no? Entonces yo creo que hay que siempre tomar esto con pinzas, esta información que podemos encontrar en las redes sociales o que está circulando de manera claro, y a mí me ha llegado, por ejemplo, y es una información larguísima, yo no la he terminado de leer siquiera, ¿no? Pero ya, o sea, ahí te quedas un poco asombrado de ver todo el estudio que ha hecho Unidad de Inteligencia Financiera sobre nuestro presidente, y realmente uno dice, se asusta, ¿no? Se asusta de pensar, bueno, cómo nuestro presidente puede estar comprendido en esto, y como tú dices, ya de antemano uno se forma una opinión y un concepto de que probablemente hay algo oscuro por ahí. Claro, y como dice la doctora, se ven vulnerados derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la intimidad.
el secreto bancario, tantos derechos que se ven mellados por ese tipo de acciones y que van a generar obviamente que nosotros demos una opinión adelantada. Más allá de que se respete una presunción de inocencia y se siga un proceso, acá nos estamos adelantando a veces, ¿no? Y eso sí perjudica, de todas maneras, la imagen de una persona, se vulnera sus derechos y también perjudica que se lleve de manera correcta la administración de justicia, ¿no? En un proceso penal con las garantías que éste merece. Claro. Bien, bien, Fabiola, te agradezco mucho Liliana la intervención sobre este tema de nuestro presidente que está en una situación tan difícil en este momento, pero vamos al tema del reglamento. Hemos venido hablando en todas nuestras sesiones de radio del reglamento y bueno, esta tarde terminamos de abordarlo, ¿no? Con la presencia de Fabiola y de Liliana, y te quería preguntar a ti, porque a Liliana ya le hemos preguntado en vez anterior, ¿qué es lo que tú consideras que es más importante resaltar del reglamento de la Ley de Unidad de Inteligencia Financiera, la 27693? Bueno, creo que el reglamento en sí, en general, tiene puntos cuestionables. Podría darle un enfoque general porque, si bien es cierto, la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera se crea en un contexto en el que era necesario crear una unidad que tenga información privilegiada para esta lucha contra el delito de lavado de activos, el reglamento debe estar acorde a la realidad de cada país. Y acá estamos exigiéndole a los sujetos obligados, incorporando desmedidamente sujetos obligados y dándoles una serie de deberes y funciones que a veces escapan de sus manos, escapan de su responsabilidad y de la realidad de nuestro país. En un país donde reina la informalidad, donde el sistema económico no está regulado completamente, y lo vemos, lo dice la SUNAT, la SUNAR, esas instituciones, les exigimos a los abogados, a los contadores y a los notarios, ya no que colaboren con el Estado como colaboradores, sino que además los estamos obligando. Y si bueno, bien por es eso cierto, somos sujetos obligados, ¿no? Claro, si bien es cierto, tienen que tener obligaciones, estas deben estar limitadas, como digo, a la realidad de cada institución y de cada organismo respecto a, qué sé yo, tiempo, carga procesal, material logístico. Les pedimos una serie de cosas, empezando por los plazos, ¿no? Que no me parecen razonables que se les exija reportar una obligación, una operación sospechosa en 24 horas. Claro, que era lo que comentábamos anteriormente, pero mira, la impresión que yo tengo en realidad de todo esto es que como existe el Grupo de Acción Financiera Internacional que nos está evaluando en este momento, existen otro tipo de instituciones, nosotros queremos ingresar a la OCDE, ¿no? Y se requieren, claro, te piden exigencias y entonces se emiten normas de este tipo que en realidad, o sea, ya estamos cumpliendo, mira, vamos a sacar esta norma, ¿no? De difícil cumplimiento, pero la emiten para cumplir con los organismos internacionales y decir, mira, acá están las normas, ya las emitimos. Claro, pero ¿qué pasa? Nosotros, independientemente de que se puedan cumplir o no se puedan cumplir. Pero eso es ahí donde estamos mal, porque no debemos solo emitir las normas, sino que tenemos que hacer que éstas surjan efecto, de que éstas se cumplan realmente. Y ahí hablamos de la política criminal. ¿Qué pasa? La GAFI puede dar un montón de recomendaciones y muy buenas, porque a nivel internacional tienen un estándar. Pero si nosotros recibimos 2 o 3 recomendaciones, pero no recogemos las siguientes recomendaciones porque lamentablemente no nos alcanza el presupuesto o porque no hay material logístico o por un montón de deficiencias que tenemos como Estado o de país en desarrollo, no estamos cumpliendo finalmente con la GAFI. Entonces no vamos a pasar la supervisión porque podemos tener las normas, pero si estas no están surgiendo efecto, entonces no está sirviendo de nada y no estamos actuando adecuadamente. Sí, es cierto, queremos entrar y como país, lo comentaban hace poco unos juristas españoles, o sea, Perú es un país que va acorde en la legislación, es un país que tiene un código procesal garantista,
que se ha desarrollado en el respeto de los derechos fundamentales, pero lamentablemente también encuentran aristas en nosotros que hacen que entremos en el ojo de la tormenta. Por ejemplo, el tema de la colaboración eficaz, por ejemplo, el tema de las normas, de la incorporación de esta modalidad de lavado de activos del transporte de ingreso y salida de dinero del país, cuando exigimos, y las penas son fuertes, pero no... Es el único país que capacitamos tiene a las unas penas personas. tan severas. ¿Por qué? Es porque es parte de nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? No lo estamos Es el haciendo. único país. En España son mínimo Hasta 6 meses y hasta 6 máximo años. 6 años. Y acá es mínimo 8 años. Pero, por ejemplo, el doctor Carlos Aránguez, que está ahora, bueno, ha estado hace unos días en Lima, comentaba en una conferencia en la Academia de la Magistratura y decía, no se refería a la pena, pero sí se refería a Perú como el país, le sorprendía que en nuestro país habíamos desarrollado demasiada doctrina y le habíamos dedicado demasiadas líneas a la jurisprudencia para hablar del delito previo, decía él. ¿Cómo es de que en el Perú tenemos que tocar el tema, decía, tantas veces, hasta ha habido sentencias plenarias casatorias, cuando en España y en Europa y a nivel mundial esto está totalmente clarísimo? Nos decía, nosotros les estamos dando el concepto de que es autónomo, no sustantivamente hablando absolutamente no lo es, pero equiparaba el delito de lavado de activos, decía, el delito de receptación. A una persona se le condena por comprar, por ejemplo, cosas robadas, pero no se le va a decir, a ver, tú compraste este celular, pero ponías suponer que era robado, pero no le dicen, pruébame dónde lo robaron, cómo lo robaron o quién lo robó. Entonces, yo no entiendo por qué acá en el país, decía él, se dedican tanto a cuestionar el delito previo, en lugar de buscar efectos del delito y buscar que efectivamente se condenen por el delito de lavado de activos. Condenas en el Perú no hay muchas. Claro, el tema de acá es que el delito de lavado de activos es tan serio y es más serio que el delito previo, o sea, no tiene ninguna coherencia, ¿no? Doctora Liliana Calderón seguramente también quiere dar su opinión. Sí, bueno, un poco también complementando lo que nos comenta la doctora Fabiola. Apaza, decía Fabiola, efectivamente, ¿no? Y llama mucho la atención no el hecho de que sean los contadores y abogados considerados sujetos obligados, sino más bien los procedimientos que se están implementando o la necesidad de implementar ciertos procedimientos, ¿no? Hace poco, el 3 de marzo, la SBS, ¿no?, ha expedido la resolución 789 del año 2018, ¿no? Sí. Donde en la disposición complementaria final hace alusión al decreto legislativo 1249 respecto a abogados y contadores, y dice que ahora los abogados y contadores deberemos implementar un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero hay algo curioso, de verdad que me llama mucho la atención, es que es justamente este párrafo, ¿no? Dice, cuya información, o sea, digamos, tenemos la obligación de reportar determinadas operaciones, pero, ¿no?, cuya información esté referida a aquella que no se encuentre sujeta al secreto profesional, ¿no? Entonces, la verdad es que la línea es demasiado delgada, ¿no?, entre aquellas situaciones o aquellas operaciones que nosotros como abogados, les hablo desde mi profesión, tengamos que reportar y luego analizar si eso colisiona o no con el derecho al secreto profesional. Y la verdad es que me parece sinceramente muy complicado poder establecer esa línea. A ver, lo que yo entiendo es lo siguiente, de repente soy errada. Un abogado penalista no podría estar de ninguna manera comprendido acá. Para mí eso está descartado, porque estás defendiendo, no puedes hablar de lo que te ha dicho, son cosas, ya. Pero un abogado que hace una minuta, o sea, ahí está para mí, no sé cómo se podría entender esto. Entonces el abogado hace una minuta de compra-venta, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, oye, tú no puedes decirme que te vas a sujetar al secreto profesional cuando tú has hecho una minuta, ¿no? Y en la minuta, o sea, la minuta está hecha, pues, o sea, se compra esta casa, se vende esta casa y eso es, o sea, ¿qué secreto profesional puede haber ahí? Ninguno, es lo que tú has puesto en la minuta, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con aquello que la persona te dijo para hacer esa minuta? O sea, ¿qué se refleja? Es decir, a mí me confesó realmente que
hacía esa venta, no era una venta real, sino era una venta ficticia. La venta real no era real, sino era ficticia. Entonces, o que de repente acordaron un precio menor. Claro, o acordaron un precio menor. Claro, por una cuestión de mercado. No. Una negociación ¿Eso anterior. lo haría que esté bajo el secreto profesional? ¿O es que no, yo voy a creer que tú has hecho esta minuta y que tú la has firmado y que eso es lo que hay y no tendría por qué estar sujeta al derecho profesional? O sea, ¿por dónde iría? O sea, claro, en principio a mí me parecía que no debería, los que hacen una minuta de compra-venta, o sea, se supone que es lo que está en el documento y punto. Y claro, caen ahí aquellos, todos los que hacen las minutas de compra-venta, como se refiere, los aumentos de capital, la constitución de empresas, ¿no? Y los demás requisitos, que actúan de manera independiente, ¿no? No, mejor dicho, los que actúan en sociedad y no actúan de manera independiente. Claro, los independientes y los que actúan en sociedad, claro, también, ¿no? También, ¿no? Bueno, entonces, y es un sujeto obligado que si bien es cierto, dice, solamente tú tienes que conocer a tu cliente, como comentábamos acá con el doctor Walter Mendizábal. No. Con el doctor Arbulú. Con el doctor Arbulú, decía, claro, pero para tú tener ese conocimiento, tú tienes que tener una especie de guía. Claro, de guía. De todas maneras, claro, no dejas de tener tus alertas, ¿no? Claro. Ahora, definitivamente en esta resolución de la SBS lo que se hace también es establecer un proceso de debida diligencia para conocer a tu cliente, ¿no? Un proceso que va desde el inicio, ¿no? Que es una suerte de conocimiento previo del cliente, un poco saber si la persona que dice ser es la que se llama. Si es intachable o no, claro, puede tener antecedentes. Exacto, verificar los antecedentes en la SUNAT, verificar también la información que vas a tratar con él y finalmente una suerte de seguimiento de la información, ¿no? A ver si verdaderamente esa persona y se señala a otra como beneficiario final, es efectivamente el beneficiario final de esa compraventa, por ejemplo. Entonces, pero también ahí va un poco la crítica que yo quiero señalar porque además de eso, los abogados también y contadores tendríamos que irnos hasta un paso siguiente, ¿no? Que es un poco verificar el beneficiario final. Y yo creo que ya se está sobreabundando el trabajo nuestro. Claro, lo que se quiere es que descubras al testaferro si existe. Es una labor policial prácticamente. De verdad que sí. Lo que pasa es que el Estado está delegando las funciones que tiene como Estado. Porque eso no es tarea del abogado, no es tarea del contador, pero en la desesperación de esta lucha estamos dando demasiadas normas, demasiadas leyes que sobrecargamos las funciones de los sujetos obligados, que es el comentario que yo hacía en general. Y eso lo puede llevar a cometer errores sin quererlo, por su misma deseo de resolver el problema y que 24 horas nomás. Puedes incurrir en un delito por omisión. Exacto. Y eso es grave, porque grave. Las penas son elevadas. Es más, incluso yo como abogado podría de pronto, si considero que esa operación de transferencia de un inmueble, una compraventa, no es clara, puedo yo decidir no asesorar a esa persona. Inhibirte, y claro. Punto, ¿no? Y hasta ahí debería quedar mi responsabilidad, mi obligación. Y de pronto quienes deberían más bien investigar si es que hay alguna sospecha alrededor de esa compraventa son justamente, como nos indica la autora, las autoridades, ¿no? El Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Porque para eso Financiera, estamos, Ministerio Público. No como podríamos institución. vivir con esa condición de investigar todo el tiempo, porque la verdad es que sería, uno, desgastante, segundo, que creo que podríamos incluso incurrir en omisiones de responsabilidad, ¿no? Bueno, se está poniendo muy interesante esta conversación, este diálogo, este intercambio de ideas y análisis, evaluación de este tema de lavado de activos, ¿no? Que como sabemos es un tema de mucha actualidad. Vamos a hacer una pausa de unos minutitos para retornar con las doctoras Fabiola Stephanie Apaza Toledo, que es la interlocutora, la entrevistada del día de hoy, y también
con la doctora Liliana Calderón Jacinto, que es la panelista titular invitada especial el día de hoy, y por supuesto con nuestra directora general, la notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y con nuestro panelista titular también, François Rojas Enostroza. Retornamos. Estamos retornando aquí a programa radial estelar por la seguridad jurídica en Latina. Bueno, nuevamente con ustedes, aquí las doctoras Fabiola Stephanie Apaza Toledo y Liliana Calderón Jacinto, con nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos, comentando este tema del lavado de activos que ha cobrado tanta actualidad el día de hoy. No, y ha cobrado actualidad además, Ángel, porque ahora hay probablemente unos, no sé, mínimamente tal vez unos 5.000 sujetos obligados más o 10.000 entre abogados y contadores, porque abogados somos ¿cuántos en Lima? O más, quizás me estoy quedando corta, pero de ahí hay que ver cuáles son los abogados que se dedican a compras-ventas, a constituciones de empresas, a aumentos de capital, que están en sociedad o actúan de manera independiente. O sea, habría que ver qué cantidad de ellos hay de los 7.000 y pico de sujetos obligados que ya habían antes de que los abogados y los contadores una norma los regulase, como es lo que acaba de suceder, la 1249, y ahora con más precisión la resolución 789, de la que acaba de hablar la doctora Liliana Calderón, donde ya sí le están diciendo qué cosa es lo que debe hacer el abogado cuando tiene un cliente, cómo debe conocerlo, ¿no? Y de alguna manera
también no solamente a la persona natural, a la persona jurídica, ¿no? Y bueno, un conocimiento absoluto. Tendrá que también tener conocimiento del mercado, saber si el precio en que se está vendiendo una propiedad es el precio que corresponde, ¿no? Porque de repente están subvaluando la propiedad. Además, el abogado no conoce todo el mercado, o sea, probablemente conozcan las propiedades de su zona, de algunas zonas de Lima, pero a veces no se conocen todas las propiedades. Yo me quedé asombrada hace algún tiempo cuando una señora estaba muy molesta conmigo porque, según ella, yo le había malogrado una compra-venta de una propiedad en Gamarra, que se la vendían en $500,000 y tenía 80 metros cuadrados. Y yo le dije, señora, pero debe agradecer que ha perdido su venta. Le digo, eso es carísimo, sí. $500,000 es carísimo para algo tan pequeñito. No, doctora. Gamarra es caro, ¿eh? No, doctora, decía, para ella el precio era el precio. Y ella estaba dispuesta a pagar ese precio porque ese precio era el que valía la propiedad. Porque esa propiedad en ese lugar le daba muchísimo dinero. Entonces uno desconoce, ¿no? Realmente algunos precios del mercado. Puede pensar que se está sobrevalorando la propiedad y no es así. En el caso de Puente Piedra, doctora, y tú conoces bien François de Puente Piedra, los terrenos y las casas son relativamente cómodas, baratas, ¿sabes? Sí, no hay, pero cualquiera puede pensar 300, 400 metros por 100,000 soles y te lo venden. Y se puede pensar que se está subvaluando. Y no, esos son los precios que hay, dependiendo del distrito, muy diferente por San Borja, Gamarra, y tengo entendido que el metro cuadrado está $15,000, doctora. Ahorita en Gamarra, 15, $20,000 normal. Y lo pagan porque es Gamarra. Es increíble. Bueno, entonces, ¿qué espera a los abogados con este reglamento de la ley 27693 y con la resolución 789, doctora? A ver, yo estoy de acuerdo en que se empodere a la unidad de inteligencia financiera, que se le otorgue facultades y que se dé obligaciones, que se determinen sujetos obligados y que estos, en cumplimiento de sus funciones, bueno, ayuden y contribuyan en esta lucha contra el lavado de activos. Pero lo que sí critico y lo que no me parece correcto es de que estas obligaciones sean excesivas y bueno, como dice la doctora Liliana, no nos den una luz clara al respecto, porque no sabemos si es que vamos a infringir en el derecho de secreto profesional o si tenemos que cumplir con esta obligación que nos dice el reglamento. ¿Qué pasa? Los abogados litigantes, tanto como los contadores, al menos los que se dedican al tema corporativo y el tema comercial, como lo dice la doctora Blanca, van a tener que asumir sus funciones y no habría tal vez mayor problema. El problema se da más que todo en los abogados que van a representar a los imputados por el delito de lavado de activos, por ejemplo, en el tema penal o en el tema penal económico. Ya se ha dado así en el caso, por ejemplo, del caso Aurelio Pastor. ¿Qué es ser gestor de intereses y qué es que sea el secreto profesional, ¿no? ¿Cuándo yo estaría vulnerando este derecho? Porque el abogado es, lo dice el estatuto, un gestor de intereses, pero ¿hasta dónde llega mi derecho como profesional de gestor de intereses y dónde cruzo la línea en contravenir lo determinado por la ley? ¿Dónde no hay una línea clara, no hay una luz clara en ese sentido? Así que la doctora Blanca ha sido muy clara. Ella dice de que los abogados penalistas no estarían incluidos en esta línea, y yo ahí sí estoy de acuerdo, porque sería muy difícil determinar el secreto profesional, y creo que ahí sí hemos pecado un poco como Estado de dar una norma que no va a poder ser cumplida en este ámbito. O sea, definitivamente los abogados exagerarían, no habría oportunidad de ser. Nosotros, yo no soy abogada litigante, creo que la doctora ha sido muy clara en ese sentido, ya exagerarían con la carga, con sus funciones, irían más allá de lo pedido. Y en el caso del Ministerio Público, que es la institución que es el persecutor del delito, como su ley orgánica lo dice, deberían ser de quienes los que investiguen. Pero ¿qué sucede? O sea, tampoco tenemos el apoyo logístico. Entonces, las normas se pueden dar, pero no se van a poder aplicar. Y al final vamos a darle la vuelta a la norma, porque ni el abogado litigante va a poder
cumplir lo que se le exige en el reglamento, que es inclusive renunciar a un cliente si es que tengo sospechas de que no esté cumpliendo, no esté al margen de la ley, o si es que yo en el camino de la asesoría determino que hay algo sospechoso, debo renunciar a él. Pero y el secreto profesional, y si ya firmé un acuerdo de confidencialidad previo, entonces, ¿por cuál se me va a juzgar? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire, ¿no? Y que creo que todos los abogados no van a estar de acuerdo. Definitivamente el doctor Caro Coria, por ejemplo, también se pronunció al respecto en la modificatoria. Lo que pasa es un poco que te quedas con un mal sabor, sí, de que eres el abogado de determinada persona, te contrata, tú eres el abogado, lo estás defendiendo, pero a la vez tú dices, a ver, acá hay dos cosas. Se supone que si tú piensas que es una persona que estaría cometiendo lavado de activos, ¿lo vas a defender o no lo vas a defender? En principio no lo defenderías, pero lo que la norma te está diciendo es casi, defiéndelo y comunícamelo. Y comunica la operación sospechosa. Y comunícala como sospechosa. ¿No es cierto? Claro. Entonces, contradictorio. Es contradictorio porque básicamente la norma te dice, mira, si tu abogado, por ejemplo, estás vinculado con compra y venta o asesoras en compra y venta de inmuebles de forma habitual, administración de dinero, valores, cuentas del sistema financiero, organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas, creación, administración y o reorganización de personas jurídicas, y compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas. Si estás en ese ámbito, tienes la obligación de reportar operaciones sospechosas. Es decir, estoy asesorando a un cliente, ¿no? Y veo que efectivamente hay algo extraño y al mismo tiempo tengo que reportarlo. Entonces, definitivamente yo creo que sí estamos colisionando con el derecho. Casi como una infidencia, ¿no? Una infidencia. Exacto, y me sorprende que justamente esto haya sido iniciativa del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Que haya sido justamente iniciativa de nuestro colegio. Del doctor Pedro Angulo Arana. No recuerdo exactamente porque bajo qué administración, pero sí recuerdo claramente que ha sido una iniciativa del Colegio de Abogados regular ese tema. Y yo creo que, entiendo yo, como dice el autor, efectivamente considero que ha sido obviamente por fortalecer la unidad de inteligencia financiera, por como colegio aportar, ¿no es cierto?, todo este tema para luchar contra el delito de lavado de activos, pero creo que ahí sí se equivocaron, o en todo caso no analizaron de repente estas otras contingencias que nosotros estamos comentando hoy, ¿verdad? Y los contadores también, ¿no? Están con la misma suerte. Exacto. Con la misma suerte. La espada de Damocles, ¿no? Pues bueno, y ahora vamos a tener que incluir dentro de poco a los economistas, entonces, con este debate que esté habiendo de quiénes son los capacitados para dar las pericias contables o no, porque ahora está en un pleno debate entre contadores y economistas, qué pericia tendría validez y quién. ¿Y por qué no a los médicos? De repente los médicos estéticos que le cambian el rostro casi a una persona y yo tendría que decir, este se quiere cambiar el rostro porque es un lavador de activos y no quiere que lo reconozcan. No sé, pero... O un fugado de uno que está con RQ, ¿no? Con requisitoria, y se cambia de rostro, ¿no? Y vamos avanzando en ese sentido, bueno, pero, bueno, en fin. Doctora, pero estas incongruencias que están analizando las doctoras aquí en cabina, Fabiola Estefanía Paza Toledo, vinculada obviamente pues al Ministerio Público del Callao, y también la doctora Liliana Calderón, ¿no? En realidad no tendrán más bien el propósito avieso y malintencionado de que más bien no se llegue a la verdad a veces de las cosas, porque hay tanta confusión, ¿no? Será como una especie de pescar en río revuelto. O ganancia de pescadores. No, yo reitero. Yo no quiero pecar, quiero pensar, quiero tener la buena fe. No creo que eso sea. Lo que pasa es de que al final no se conozca la verdad. No, lo que pasa es de que como país nuestro poder legislativo de verdad no está a la altura de las circunstancias, y estamos acostumbrados, y no solo en el delito de lavado de activos, es en realidad en el derecho en general, en cualquier delito estamos acostumbrados a dar una serie de normas y dar las normas por darlas en base a presión mediática, en base a casos emblemáticos que se dan, y no se percatan realmente un previo estudio
de cuánta eficacia o qué vacíos legales pueda tener esta norma, ¿no?, para su aprobación. Y es ya cuando la norma ha sido aprobada, ya cuando la norma entra en vigencia, ya cuando la norma ha sido publicada en el peruano y cuando se dan los casos reales, cuando recién se percatan de los vacíos, de los errores y, como dice la doctora Liliana, de las contingencias que estas se dan al momento de aplicarlas. Pero ya está dada. Entonces, ¿qué hacemos? La modificamos. Pero a veces el remedio es peor que la enfermedad, y en vez de tomar una recomendación de un colegio de abogados para, no sé, modificar, ampliar, luchar contra el lavado de activos, lo que hacemos es incorporar más, y ahí es donde se da toda esta mezcla de errores y vicios, porque finalmente son vicios normativos, son contradictorios, estamos exigiendo cosas inviables, es la verdad, y eso no debería darse en una norma. O sea, como país, legislativamente hablando, pues nos estamos muy mal todavía, muy mal. Sí, y en todo caso lo que más bien debería haber es de pronto fortalecer las instituciones que están pensadas para perseguir el delito, ¿no? La policía, el Ministerio Público y bueno, las que el Poder Judicial en su momento, que es digamos el encargado de juzgar y sancionar a los responsables de la comisión del delito de lavado de activos. Entonces, en lugar un poco de expedir, promulgar normas que no están estructuradas o no están debidamente verificadas o pensadas para nuestra realidad. Exacto. Y vienen por la presión de las normas internacionales, no tienes que cumplirlas, si no las cumples no puedes ingresar, no tienes una buena aprobación, una buena nota del GAFI, no van a haber inversiones en tu país, te vamos a poner en la lista negra o en la lista gris, no vas a entrar a la OCDE, y entonces el país no quiere eso, y en consecuencia, ¿cuáles son las normas que hay que pedir? Estas, ya, a pedirlas. Y después viene el cumplimiento, y en el cumplimiento no hay nada, ¿no? Claro, es deficiente o nulo incluso, ¿no? Y basta con leer la exposición de motivos de las normas dadas por el Congreso, ¿no? Dado el caso emblemático, dado el caso de la señora tal, y es que de verdad causa indignación que en la exposición de motivos se elija un caso dado por la prensa, por ejemplo, para dar un delito, para regular hechos que no deberían ser regulados, ¿no? Hablamos pena, por ejemplo, ¿no? Eso, porque estamos hablando de que es cierto, el delito de lavado de activos es un delito grave, es un delito delicado, pero la pena, por ejemplo, no es un tanto exagerado. Por eso es que en España, en Europa y en otros países no se debate tanto sobre la prueba del delito previo, porque la pena no es tan gravosa como la que tenemos acá, ¿no? Mira, ahora voy a ir a un tema, creo que lo hablé ya con la doctora Liliana Calderón, pero te pregunto a ti. Hay todo un capítulo, este es el capítulo de los notarios, digamos, el capítulo del órgano centralizado de prevención de lavado de activos. Quiero saber, ¿cuál es tu opinión, Fabiola, sobre este órgano centralizado de prevención de lavado de activos que está acá en el reglamento? Bien, todos los órganos que están a cargo, bueno, que están obligados, ¿no?, como sujetos obligados, que ya lo ha determinado la Unidad de Inteligencia Financiera, y que han sido nombrados en este reglamento con funciones especiales y específicas, bueno, tienen que ceñirse a lo que ha dado el decreto y este reglamento. Yo considero, como ya le mencioné, que esto está bien, o sea, tiene que regularse, sí, pero no cometerse exageraciones. En este caso, me llamaba la atención es el numeral 36.5, ¿no?, que dice, perdón, 36.6, que dice que los notarios a nivel nacional sincronizan semanalmente la información de sus operaciones mediante la herramienta informática que permita su interconexión con la base centralizada de información de la OSP, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, a través de una red informática que cuente con las debidas garantías de seguridad y confidencialidad de la información, considerando para tal efecto la fecha del instrumento público protocolar o extra protocolar o la fecha de ingreso de la minuta al oficio notarial utilizando firma electrónica digital. Ya, yo entiendo, yo no conozco a mayor detalle el trabajo en las notarías. Yo entiendo que esto, por ejemplo, ya lo tenían o lo tenían regulado de otra manera, pero eso también demanda un tiempo y demanda inversión y demanda trabajo de estos órganos. Entonces, el Estado está exigiendo y va a seguir exigiendo porque quiere cumplir con la GAFI.
pero no está proporcionando herramientas a estos organismos para que den cumplimiento a especificaciones como estas, por ejemplo, ¿no? Que te piden reportar en tu base de datos semanalmente, o reportarte una operación sospechosa, o como lo mencionamos, te piden al menos un reporte de una operación sospechosa una al mes, pero si es que no la tengo, entonces ¿qué hago? ¿Yo voy a ser el sospechoso o estoy cumpliendo un delito de omisión porque tengo deber de garante? Mira, este es el ejemplo palpable de lo que acabamos de hablar, en el sentido de que se dictan normas que están solamente en el papel. El órgano centralizado de prevención de lavado de activos está acá en el papel, nada más. Para que esto funcione, les doy la noticia en primera a ustedes. Para que esto funcione, primero tiene que funcionar la base centralizada. Sin base centralizada no existe el órgano de prevención de lavado de activos. La base centralizada, el colegio de notarios como colegio se lo tenía que adquirir a los españoles y lo adquirió, pero no se lo ha terminado de pagar porque no funciona. Y no funciona porque no se midió, fíjense lo que les digo, porque no se midió que esto no lo podía manejar solamente Lima, porque Lima es un colegio. Y hay la cantidad de colegios de provincias, y provincias no intervino. Si provincias no interviene y no se conecta a la base centralizada, no hay forma de que funcione la base centralizada. Si no hay base centralizada, no hay órgano de prevención de lavado de activos. En este momento todo se ha quedado paralizado, porque además, como no funciona la base centralizada, como no se puede hacer que provincia se conecte, entonces se dice, bueno, ¿esto funciona o no funciona? Si no funciona, no te pago. Y como no se le paga a los españoles han cortado el servicio. Entonces todo está paralizado. Y entonces, ¿dónde está el estudio de política criminal para la correcta aplicación de una norma? Seguimos en esta... ¿Te das cuenta? O sea, sin el menor estudio realmente, se ha hecho todo un capítulo, todo un capítulo en el reglamento, que en realidad ha quedado prácticamente en cero. Porque para que este tema se arregle es bastante difícil. Y es más, ya algunos colegios de notarios han interpuesto la inconstitucionalidad de este reglamento. Y yo creo que es lo no que me va a pasar. Sí, y no me sorprendería que sea una demanda fundada por parte del Tribunal Constitucional. Porque ya han interpuesto la inconstitucionalidad de este reglamento, porque no vas a interponer la inconstitucionalidad de un articulito, ¿no es cierto? Claro. Habría que ver si de verdad supera el test de proporcionalidad, ¿no? La necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad propiamente dicha. Puede que sea idóneo, puede que necesitemos de un reglamento, de esta lucha, correcto, pero ¿será la herramienta menos gravosa o hay otras alternativas que podríamos tener para esta lucha contra el lavado de activos? Claro, el tema que no se vio es, los notarios ya estamos como sujetos obligados, ya tenemos manual, ya tenemos código de conducta. Entonces ya no es necesario. Ya tenemos señales de alerta, ya tenemos FAI de los trabajadores, ya hay capacitaciones de los trabajadores, ya tenemos oficial de cumplimiento, ya comunicamos operaciones sospechosas. Y esto de la base era un plus nuestro para que en el momento que funcione pueda ayudar. O sea, era algo adicional. No era para que lo ponga, no era para que lo pongan, era algo adicional. O sea, cuando funcione yo de repente te puedo dar mayor información, claro, a ti, a la fiscalía, a la policía. Puedo colaborar más con la investigación, pero hasta ahí, porque si ya tienes el oficial de cumplimiento, el sujeto obligado obviamente, y tienes, valga la redundancia, la obligación de reportar operaciones inusuales o sospechosas bajo sanción administrativa, penal, etcétera. Entonces, ¿para qué la necesidad de implementar esta OCP? Esta OCP, o sea, no había en realidad ninguna necesidad.
Yo creo que ha sido un grave error que se haya puesto, porque ahora lo que pasa es que si se declara la inconstitucionalidad del cero vende, pues Unidad de Inteligencia Financiera no va a estar bien evaluada por el GAFI, ¿no? Y es lamentable, porque lo que queremos es no ser cuestionados, queremos ingresar a esta lucha de países a nivel internacional, ser aprobados por la GAFI, pero en este intento de hidación de leyes desmesuradas, pues estamos logrando exactamente lo contrario, porque si se declara la inconstitucionalidad, por ejemplo, de ese decreto supremo, entonces va a traer mucha cola, porque es como una cadena, vamos a seguir viendo falencias y pueden seguir declarándose la inconstitucionalidad de otras normas y entonces llegamos a cero. Estamos actuando de forma muy improvisada. La verdad que sí. Y se ha pedido no solamente la inconstitucionalidad de esta norma, sino de la 1249. Y si se ha pedido la de la 12, primero se pidió la de la 1249. Sí, pero la 1249 y la 1249 comprende a los abogados. 1106 y comprende los abogados y los contadores. Claro. ¿No? Claro. Y entonces ahí se trae abajo lo de los abogados. Y la 1249 es la que le otorga también el levantamiento de la facultad de solicitar el secreto bancario a la UIF directamente sin intervención del Ministerio Público. Es decir, que directamente van al Poder Judicial a pedir el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria, y el juez califica el pedido. Y accede al pedido. Si es que tenían el pedido, no, la UIF puede apelar, pero el que no puede apelar es el investigado o el imputado. Bueno, realmente este tema, doctora, da para quizás otro debate más y que el debate continúe, ¿no? Porque lo que necesitamos es un país con reglas claras también, ¿no? Y leyes también bien definidas, ¿no? Y con profesionales también como ustedes que cumplen su función cabalmente. Muchísimas gracias por su presencia, nos ganó el tiempo. Doctoras Fabiola Stephanie Apaza Toledo, muy amable por su presencia. También nuestro agradecimiento a la doctora Liliana Calderón Jacinto. Muchas gracias, y por supuesto a nuestra distinguida directora radial y de la programación, la notaria Lima Clara Carnero Ábalos, y también para nuestro, que viene a ser nuestro titular en el panel, François Rojas. Ya me estoy olvidando, y hermano, tienes que hablar algo, pues. Lo que pasa es que él está en el tema de la tecnología en estos momentos, en esa nueva misión, François. Una broma, por supuesto, mi estimado François. Gracias, ingeniero Santo Matías Sandoval. Gracias a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte en esta semana que se nos termina. Y nos vemos hasta el próximo lavado de activos, porque ahora estamos hablando todos los días del lavado de activos. No, ya vamos a regresar al notario que saluda, pero tenemos todavía una sesión más con el doctor José Arbulú el próximo sábado. Exactamente, muchas gracias. Muy buenas tardes, bonito fin de semana. Gracias. ¡Arriba, Perú! Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, transmite Radio Latina 990 en tu radio, La Poderosa. Ya es